desde este centro de estudios quiero saludar a las amigas y amigos congregados en Parque Caucaya, próxima a Sao Paulo, en Parque Atiliano, próximo a Roma, en Parque Manantiales, próximo a Santiago, en Parque Toledo, próximo a Madrid, en Red Bluff Park, próximo a San Francisco, en Parque La Reja, próximo a Buenos Aires, en Candaroli Ashram, próximo a Mumbai, en Parque Cuanoff, próximo a Resistencia, en Parque Punta de Vacas, entre Chile y Argentina. Yo tengo la sensación que no comunicar eso bien. No puedes comunicar con facilidad el mensaje, porque el mensaje es sobre todo experiencia. Entonces, explicar una experiencia, ¿cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo y además dura muy poco tiempo. Comenzaremos por considerar los antecedentes del mensaje que se encuentran en dos materiales producidos en 1969. El primero es un escrito conocido como La Mirada Interna, que se comenzó a escribir en este lugar de Punta de Vacas en 1969 y que se editó por primera vez en 1972. El segundo antecedente es un discurso, una alocución, conocida como la arenga de la curación del sufrimiento, y que fue dada el 4 de mayo de 1969 en este mismo lugar. Esta construcción, que los pobladores del lugar llamaron la ermita, en realidad esta construcción es una réplica. Esa la hicieron nuestros amigos unos cuantos años después, porque la construcción original de la ermita estaba pasando esos dos ríos caudalosos en ese lugar donde hay una vertiente, pero después de dar nuestra arenga del sufrimiento y demás en su momento en 1969, la destruyeron totalmente, la dejaron en el suelo y ahí han quedado los escombros. Volvimos a América y luego de hacer esas comprobaciones por todos lados y de investigarlos, llegamos a la horrible conclusión de que el fenómeno paranormal no aparecía nunca. Por lo menos, con esa forma de investigar las cosas, el fenómeno paranormal nunca pudimos comprobarlo. Porque nosotros no tuvimos ninguna comprobación y lo que existía en el sistema no era fiable.
entonces ya podemos, me parece a mí, que vas a tomar nota. Una notita. En la conferencia se toman nota. Como debe ser. Quedó muy bien. Perfectamente. Está todo bien. Bueno. Desde este centro de estudios quiero saludar a las amigas y amigos congregados en Parque Caucaya, próxima a Sao Paulo, en Parque Atiliano, próximo a Roma, en Parque Manantiales, próximo a Santiago, en Parque Toledo, próximo a Madrid, en Red Bluff Park, próximo a San Francisco, en Parque La Reja, próximo a Buenos Aires, en Candaroli Ashram, próximo a Mumbai, en Parque Cuanoff, próximo a Resistencia, en Parque Punta de Vacas, entre Chile y Argentina. Confío que en los próximos meses nuestras reflexiones puedan llegar no solamente a los parques principales, ubicados en distintos continentes, países y regiones, sino a otros más pequeños, y también a todas las salas, salitas y locales a los que se acerca tanta gente querida. Aprovecho la oportunidad de llegar a todos los puntos en que se congrega este conjunto humano que hace del mensaje una referencia profunda. Pero es bueno destacar, a estos lugares concurre no solamente gente que adhiere a este espiritual, vaporoso y desorganizado mensaje, sino también aquellos organizados miembros del movimiento humanista que trabajan esforzadamente en humanizar la tierra. Es a estos últimos a quienes me dirijo especialmente en esta ocasión. Por supuesto, no debo ni puedo opinar sobre el funcionamiento o las diversas actividades que despliega el movimiento humanista. Pero tampoco puedo dejar de alentar esta colosal empresa que se requiere tan fuertemente en las circunstancias actuales. El mundo, más que en otros momentos, está necesitando al humanismo. Y nosotros estamos necesitados de humanismo, porque claramente nos surge la humanización progresiva del mundo.
quiero destacar la necesidad de la acción humanista en diferentes medios culturales y en diversos estratos poblacionales, porque sucede inversa y desgraciadamente que los acontecimientos están marcando un desborde de la violencia en todos los campos y un deterioro de toda referencia en los individuos y los pueblos. No es ocioso resaltar que el humanismo universalista tiene hoy la posibilidad de crear conciencia y acción no violenta y constituirse en referencia para amplios sectores de la población mundial. Es claro que el humanismo, para ser eficaz, debe contar con un movimiento organizado, participativo y flexible, que dé especial importancia a la difusión de sus ideas y acciones. Así pues, el movimiento humanista debería aclarar en sí mismo sus rasgos fundamentales y al mismo tiempo esclarecer a los organismos a los que da origen e inspiración. Organismos sociales, culturales, políticos y frentes de acción que se consideran humanistas deberían alinearse en sus planteamientos básicos al tiempo que siguen una estrategia general de lo diverso y de lo convergente. Desde luego que para aclarar en sí mismo sus rasgos fundamentales y para esclarecer a los organismos a los que da origen e inspiración, el movimiento debería estudiar y difundir sus documentos fundacionales y los nuevos documentos que responden a las necesidades más recientes. Este punto es de la máxima importancia porque no se trata solamente de una acción decidida y casi refleja en el medio social, sino de la acción reflexiva que requiere de la comprensión cabal de aquello que se hace. Es forzoso comprender el sentido de la acción y no aceptar el fárrago de consignas vacías que pueblan los medios de difusión. Es igualmente necesario llegar a las poblaciones a través de exposiciones breves y consistentes, formuladas
casi únicamente a través de los medios televisivos. Pero sin duda que la mejor difusión será aquella que se base no solamente en propuestas de fondo, sino en acciones ejemplares capaces de dar participación a sectores amplios de la población. Por otra parte, debemos reconocer que el movimiento humanista ha nacido y se ha desarrollado en una época de crisis mundial. Y por ello, no siente horror por el cambio y la continua adaptación a los nuevos tiempos. En tal sentido, perfeccionar su flexibilidad organizativa es una dirección connatural a su desarrollo. De todas maneras, debemos admitir que la situación de crisis continua y progresiva que viven los ciudadanos de hoy va minando las posibilidades de prever acontecimientos, y en tal estado de cosas las poblaciones van sintiendo la frustración del futuro y desconfían cada vez más de toda propuesta que vaya más allá de la inmediatez. Todo esto va acompañado de la disolución de estructuras que hasta hace poco tiempo eran referenciales. La aceleración del tempo histórico que terminó de liquidar hace no mucho tiempo los restos feudales y coloniales ha seguido avanzando hacia las frágiles estructuras de los estados nacionales, y a su vez las regionalizaciones siguen avanzando, no sin tropiezos, ante los antiguos nacionalismos agonizantes. Esta dinámica encierra no pocas reacciones que también podemos observar en el crecimiento de chauvinismos en el seno de países y regiones nacionales, y también, más ampliamente, en el seno de regiones internacionales que tienden a la afirmación desmedida de la cultura supranacional. Tal reacción de las culturas supranacionales está modelando nuevas glorificaciones de la cultura propia y demonizaciones de las culturas ajenas. Así, si consideramos a las culturas afectadas por la agresión de factores externos, nos vamos encontrando con ciertas instituciones, costumbres y usos sociales que dan cohesión a los conjuntos afectados en torno a reivindicaciones y revanchismos cada vez más violentos. Por consiguiente, al creciente embate de los imperialismos que afirman sus propios intereses y con ello justifican la violencia de una cultura sobre otras, va correspondiendo el aumento de la violencia general de las culturas que se alzan contra aquellos agresores que no solamente se equivocan en la planificación de sus pérdidas y ganancias,
sino que ignoran los procedimientos para retroceder cuando ya es demasiado tarde. El humanismo universalista debe actuar en las distintas culturas, respetando la diferencia entre ellas, respetando los usos, costumbres y religiones de cada cual, al tiempo que niega toda discriminación y afirma la libertad del ser humano por encima de sus características culturales. El humanismo universalista debe destacar su concepción sobre las distintas tesis culturales, como ya lo planteó desde su origen. Su vocación misionera en los distintos países y culturas fue una demostración por el ejemplo desde las épocas en que aún no se había desatado este mal del siglo actual. Para terminar, amigos que están en los distintos parques, para terminar, quiero recordar las primeras palabras del documento humanista que fueron plasmadas el 5 de abril de 1993 y que con seguridad vienen al caso. Comillas. Los humanistas son mujeres y hombres de esta época. Reconocen los antecedentes del humanismo histórico y se inspiran en los aportes de las distintas culturas, no solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central. Son, además, hombres y mujeres que dejan atrás este siglo y este milenio y se proyectan a un nuevo mundo. Los humanistas sienten que su historia es muy larga y que su futuro es aún más extendido. Piensan en el porvenir, luchando por superar la crisis general del presente. Son optimistas. Creen en la libertad y en el progreso social. Los humanistas son internacionalistas. Aspiran a una nación humana universal. Comprenden globalmente al mundo en que viven y actúan en su medio inmediato. No desean un mundo uniforme, sino múltiple. Múltiple en las etnias, lenguas y costumbres. Múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías. Múltiple en las ideas y las aspiraciones, múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad, múltiple en el trabajo, múltiple en la creatividad. Los humanistas no quieren amos, no quieren dirigentes ni jefes, ni se sienten representantes ni jefes de nadie. Los humanistas no quieren un Estado centralizado, ni un paraestado que lo reemplace. Los humanistas no quieren ejércitos policíacos, ni bandas armadas que los sustituyan.
Pero entre las aspiraciones humanistas y las realidades del mundo de hoy se ha levantado un muro. Ha llegado pues el momento de derribarlo. Para ello es necesario la unión de todos los humanistas del mundo. Nano, ¿estamos? Muy bien. Hoy vamos a dirigirnos especialmente a los mensajeros que están reunidos en distintos parques del mundo. Nuestros comentarios se habrán de referir a las características más generales del mensaje. Comenzaremos por considerar los antecedentes del mensaje que se encuentran en dos materiales producidos en 1969. El primero es un escrito conocido como La mirada interna, que se comenzó a escribir en este lugar de Punta de Vacas en 1969 y que se editó por primera vez en 1972. El segundo antecedente es un discurso, una alocución, conocida como la arenga de la curación del sufrimiento, y que fue dada el 4 de mayo de 1969 en este mismo lugar. Estos materiales se continuaron difundiendo en distintos formatos y a ellos se agregaron desarrollos que se editaron como títulos y libros separados y que finalmente terminaron por configurar los volúmenes de las obras completas del autor. Creo acertado decir que toda la obra producida no pasa de ser un conjunto de adaptaciones y desarrollos temáticos de los dos antecedentes citados. Así es que, si bien la obra puede ser desdoblada en distintos géneros literarios, psicológicos, sociales y otros, el núcleo de las diferentes elaboraciones se reduce a los dos antecedentes mencionados. Por esto, los distintos escritos y las distintas intervenciones públicas no son sino extensiones, desarrollos y explicaciones de las producciones básicas que hemos mencionado anteriormente. Hace poco tiempo apareció el mensaje. Plasmado por primera vez en un volumen publicado en julio de 2002 bajo el título de El mensaje de Silo. 3 partes dividen internamente a estos escritos: el libro, la experiencia y el camino. El libro no es sino la mirada interna. La experiencia es la parte práctica del mensaje plasmada a través de 8 ceremonias. Finalmente, el camino es un conjunto de reflexiones y sugerencias. Aquí podría terminar la consideración en torno al mensaje y sus antecedentes. Sin embargo, quisiera extenderme brevemente sobre algunos tópicos
que, desprendiéndose de la arenga de la curación del sufrimiento, han servido de referencia y han permitido el desarrollo de temas individual y socialmente importantes, como lo referido a las distinciones entre dolor y sufrimiento. En la arenga, el conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y la superación del mismo sufrimiento. Lo importante es distinguir entre el dolor físico y el sufrimiento mental. Se sufre por 3 vías: la de la percepción, la del recuerdo, la de la imaginación. El sufrimiento delata el estado de violencia, violencia que está conectada al temor. Temor a perder lo que se tiene, a lo que se ha perdido y a lo que se desespera alcanzar. Se sufre porque no se tiene, o porque se tiene temor en general, temor a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad y a la muerte. La violencia tiene por raíz el deseo. El deseo aparece en distintos grados y formas, que van desde la ambición más desmedida hasta las aspiraciones más simples y legítimas. Atendiendo este punto, por la meditación interna, el ser humano puede reorientar su vida. El deseo motiva la violencia, que no queda en el interior de las personas, sino que contamina el medio de relación. También se observa aquí a las distintas formas de violencia, y no solamente a la primaria, que es la violencia física. Desde luego están además las formas de violencia económica, racial, religiosa, sexual, psicológica, moral y otras más o menos embozadas o disimuladas. Y otras más o menos embozadas o disimuladas. La violencia en el hombre, movida por ese tipo de deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa sobre el mundo de los otros hombres, se ejercita con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, es de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando no das trabajo, o le cierras las puertas, o despides a alguien por no ser de tu propia religión? ¿Crees que no es violencia religiosa cercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación? Cercarlo en su familia
cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión. Hay otras formas de violencia, que son las formas impuestas por la moral filistea. Tú quieres imponer una forma de vida a otros. Tú debes imponer la vocación al otro. Pero ¿quién te ha dicho a ti que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿Dónde está el molde? ¿Y dónde está el tipo para que tú lo impongas? He ahí otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. En esta arenga se destaca la necesidad de contar con una conducta simple que oriente la vida. También se dice que la ciencia y la justicia son necesarias para vencer el dolor. Pero la superación de los deseos primitivos es necesaria para vencer el sufrimiento mental. Son muchos los elementos que pasan de esta arenga a distintos libros, tales como Humanizar la Tierra, Cartas a mis amigos, Diccionario del Humanismo y Habla Siglo. Y también a exposiciones como La acción válida, El sentido de la vida, Humanismo y Nuevo Mundo, La crisis de la civilización y el humanismo, ¿Qué entendemos hoy por humanismo universalista?, etcétera.
El otro antecedente, la mirada interna, trata sobre el sentido de la vida. El tópico principal sobre el que discurre es el estado psicológico de contradicción. Allí se aclara que el registro que se tiene de la contradicción es el sufrimiento y que la superación del sufrimiento mental es posible en la medida en que se oriente la propia vida hacia acciones no contradictorias en general y en particular hacia acciones no contradictorias en relación con otras personas. Este libro contiene el germen de la espiritualidad social y personal y de una psicología y antropología muy amplias que van desde los libros Psicología de la Imagen y Apuntes de Psicología hasta Mitos, Raíces Universales. También aparecen intervenciones públicas como Acerca de lo humano, la religiosidad en el mundo actual y el tema de Dios. Allí se producen nuevos desarrollos y aplicaciones de la mirada interna. Es claro que los antecedentes que estamos mencionando en relación al mensaje de Ciro se mezclan e implican mutuamente, sobre todo en la segunda y tercera parte, porque en lo que hace a la primera es la mirada interna la que se transcribe directamente. En obras literarias como las experiencias guiadas o en cuentos aparecen estas transcripciones, estas traducciones.
Hay relatos y ficciones. O bien, en El ensueño y la acción o El bosque de Bomarzo se deja ver el fuerte contenido de una psicología que ya se manifestaba en los antecedentes que venimos mencionando desde el comienzo. Para terminar con estos breves comentarios, quisiera anotar que el mensaje es expresión de una espiritualidad personal, pero también social, que va confirmando su verdad de experiencia a medida que pasa el tiempo y se manifiesta en distintas culturas, nacionalidades, estratos sociales y generacionales. Una verdad de este tipo no necesita de dogmas, ni de formas organizativas fijas para su funcionamiento y desarrollo. Por ello, los mensajeros, es decir, aquellos que sienten y llevan a otros el mensaje, destacan siempre la necesidad de no aceptar coacciones sobre la libertad de ideas y creencias, y de tratar a todo ser humano del mismo modo en que uno desea ser tratado. Este alto valor en las relaciones interpersonales y sociales hace al mismo tiempo que los mensajeros trabajen contra toda forma de discriminación, desigualdad e injusticia. Sí, a veces cuando yo trato de expresar tu mensaje, Sí. yo encuentro dificultades, ¿no? Como no sale bien, no, yo tengo la sensación que no comunicar eso bien. No puedes comunicar con facilidad el mensaje, porque el mensaje es, sobre todo, experiencia. Entonces, explicar una experiencia, ¿cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? O el color azul, para quien no lo ha visto. Pues si alguien ha visto el color azul, tú le hablas del color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido?
Entonces, cuando tú dices que tienes dificultades para comentar tu experiencia, yo digo que es muy razonable que pase eso. Es lo que pasa, no tienes cómo comunicarlo. Entonces, cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia, de sentir eso, porque explicándoselo simplemente no vas a llegar a él. No vas a llegar a él. Y las experiencias que nosotros transmitimos son experiencias que tienen que ver no tanto con una cosa cotidiana, sino con una cosa bastante extraordinaria que sucede en uno. Las experiencias, sobre todo las experiencias que nos interesan tanto, que son las experiencias de cambio. Las experiencias de cambio que ya te he relatado en algún momento, que son muy distintas a las experiencias cotidianas porque son las experiencias que cambian a la gente. Cuando alguien se enamora por primera vez, se incendia su corteza y es como si caminara sobre nubes. Se siente blandito caminando. Es otra experiencia del espacio en que vive, otra experiencia de la relación entre personas. La experiencia del enamoramiento es una de las grandes experiencias. Pero ¿cómo transmitirla si alguien no ha tenido esa experiencia? Las experiencias del sueño son más cotidianas. Uno sueña cosas extraordinarias, cosas que uno no ve en la vida diaria. A veces cuando se despierta, todavía sigue la influencia del sueño en uno. Y a uno le resulta muy atractivo y muy profundo lo que ha sucedido adentro de los sueños. Pero uno comprende que esos sueños, que no es lo que sucede en la vida cotidiana, esos sueños trabajan en otro espacio mental, en otro lugar de la mente. Lo mismo que dijimos del enamoramiento, trabajan en otro lugar de la mente. No en el lugar de la mente en que trabaja la representación diaria. Pero existe entonces en cada uno de nosotros la capacidad de ubicarnos en otros lugares, de tomar otras profundidades. Nuestras experiencias se transmiten para producir esos cambios en la profundidad de la mente humana. El mensaje va ahí. El mensaje pega ahí. ¿Cómo puedes experimentar esas cosas? Bueno, ahora mismo podrías experimentar esas cosas. Dime, antes que nada, ¿tú habrás soñado alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? Soñado, habrás tenido un sueño alguna vez en tu vida. Yo creo que uno conoce los sueños. Es un estado de conciencia distinto al que uno tiene en la vida cotidiana, el de los sueños, que tienen sobre uno mucha importancia y mucho poder, y a veces le cambian a uno la vida. Las experiencias de los sueños, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna vez te habrás enamorado? Puede ser, una vez, aunque sea. Es un tipo de experiencia que te puede cambiar la vida. Ese tipo de experiencias que se dan como en otro espacio, como en otro nivel. Las experiencias del amor, por ejemplo. Las experiencias de los sueños. Esas que todos hemos tenido y que no solemos tener en cuenta, que nos olvidamos de ellas. Son experiencias muy reveladoras en las que nosotros profundizamos. A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo, y además dura muy poco tiempo. Dura poquísimo tiempo ver el mundo así y no puedo volver a eso después. A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol
Y en esa puesta de sol es como si entendiera todo, por muy poco tiempo. Es entender todo, de golpe, por muy poco tiempo. Ligado a esa puesta de sol, es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo habitualmente no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo, pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí entramos nosotros, en las experiencias que se dan en otro espacio mental, que se dan en otra situación mental, que se dan en otro estado de conciencia. En esas experiencias entramos nosotros. Y hay un pequeño librito que se llama La mirada interna, que explica bastante esas experiencias. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente, medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de, usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir. Pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia. Bien, ese librito habla de estas cosas, estas experiencias hablan de estas cosas. ¿Qué pasa con la vida, con el sentido de la vida, con lo que pasa después de la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Todas esas cosas son las que nos interesan. Y a mucha gente le interesan. Por eso es que mucha gente escucha este mensaje. Pero no disertamos mucho sobre el mensaje teórico o el mensaje de ideas, sino sobre esta cosa afectiva, conmocionante, experiencial. Sobre eso trabajamos con la gente que se acerca. Entonces la gente viene, pregunta, nosotros decimos, hagamos alguna experiencia y ya está. Y over the year, no, en todos los años, Sí, sí. sobre los años, tú expresas tu mensaje en varias formas. En distintas cosas. Y hay gente que dice, bueno, siempre cambias tu mente, Sí. cosas distintas. Sí. Pero para nosotros, para mí, no tengo esa sensación. ¿Cómo tú explicas esas formas? Pero tú tienes la sensación de que se trata siempre de lo mismo. De mismo, claro, hasta Exacto. lo primero. Es como si habláramos de traducciones de lo mismo, distintas traducciones, distintos lenguajes del mismo significado. Estas expresiones se dan porque la gente lo ve desde distintos ángulos. Y la gente pregunta desde distintos ángulos. Y la gente que pregunta de un ángulo tiene una respuesta que corresponde a ese ángulo, distinto al otro. Eso termina produciendo la gran confusión de que unos interpretan una cosa y otros otra. Nosotros que tenemos la cabeza tan cerrada, creemos siempre que la interpretación tiene que ser una. Y resulta que las interpretaciones son diversas, porque son diversos los ángulos de las personas. Y eso ocurre con el lenguaje, parece que fueran cosas distintas. En realidad es la misma historia en el fondo, pero son traducciones distintas de ese mensaje. Son traducciones distintas. Tú lo has visto y tú tienes la experiencia de que siempre estamos hablando de lo mismo. Claro, claro, sí. Siempre estamos hablando de lo mismo, sí, es así, es así. Y si tú hablas con alguien que no escucha antes de esa cosa, ¿qué tú pones como las cosas, el tema central? El tema central, el sufrimiento humano. Como tema central, es el tema nuestro, el tema del sufrimiento.
¿Cómo existe el sufrimiento en el ser humano? ¿Cómo se vence el sufrimiento? ¿Por qué camino se va a un mayor sufrimiento? ¿Por qué camino se puede salir de ahí y llegar a otro lado? Ese es nuestro tema, el tema del sufrimiento. El sufrimiento no es simplemente el dolor físico. Nosotros hacemos una distinción grande entre dolor y sufrimiento. Uno puede sentir dolor porque tiene hambre, porque le duele el cuerpo, y bueno, y es la ciencia y es la justicia la que puede mejorar el dolor humano. Pero el sufrimiento humano es mental. Y el sufrimiento humano no se soluciona ni por el desarrollo de la ciencia, ni por el desarrollo de la justicia. Es un esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para entrar en otras regiones de la mente. Ese es nuestro tema. Ese es uno de nuestros temas. Lógicamente hay temas que están muy ligados al tema del sufrimiento, que es el tema de la ilusión. El tema del mundo que uno imagina, de las cosas que uno imagina sobre uno mismo, de las cosas que uno imagina sobre los demás. El tema de la ilusión es para nosotros clave y está muy ligado al sufrimiento. De acuerdo a cómo mueva uno sus ilusiones, también va a aumentar sus sufrimientos o va a disminuir. Y el tema, por último, de las creencias, de las cosas que uno cree. El tema de las cosas que uno cree. Sobre los demás, sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la vida, sobre la duración de la vida. Porque cuando uno está en estado normal haciendo cosas, siempre tiene la sensación y la creencia de que uno no se va a morir. Por supuesto, si a uno le preguntan, oiga, ¿usted se va a morir? Claro, va a decir uno, claro, sí, pero no lo dice. Pero en el fondo no lo cree. Sí, claro, es razonable, todos nos vamos a morir, pero no lo cree. Si lo sintiera en ese momento, temblaría como una hoja, se caería al suelo, por supuesto, por supuesto. De manera que el tema del sufrimiento, el tema de las ilusiones, el tema de la finitud, el tema de las creencias, esos son los temas interesantes para nosotros, esos son los temas en los que nosotros andamos. Sí, y la gente siempre piensa eso como tiene en cuenta como cosa religiosa. Entonces, si tú crees en un Dios, si tú... ¿no? Claro. Pero resulta que nosotros no podemos meter nuestros temas en el campo de lo religioso, porque para estar en el campo de lo religioso hay que tener dioses, hay que tener sacerdotes, hay que tener libros sagrados, y para nosotros los dioses, o el Dios, que sería lo mismo, para nosotros no es algo confirmado, para nosotros es algo dudoso simplemente.